la tenga y si ustedes el día de mañana rinden, digamos, el final o el último parcial, puedan tenerlo como registro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, adelante, Doc. Bueno, este es un paciente masculino de 69 años que, bueno, fue a la cátedra porque fue derivado por su dermatólogo por las lesiones que tenía en la boca. También tenía lesiones en piel, por lo cual, bueno, el dermatólogo lo envía. Es un paciente exfumador, fumó durante casi 40 años, más o menos 2 atados por día en el último tiempo, el cual, bueno, es una información muy importante, sobre todo para este tipo de lesión. Y él acudió a consulta el día 12 de agosto, donde le recetan Dactarin, que es un antifúngico, por cómo se observa la lesión. Bueno, como se ve en la foto, es una lesión blanquecina, que a la palpación se tiene un aumento de consistencia. Cuando describas, si en una misma foto, en una misma diapositiva, tiene 2 fotos. Ah, perdón, en la de la Describa izquierda. una primero y lo del tratamiento se lo da después. Se dice Bien. después. Bien. Una vez que... Bueno, en la foto de la izquierda, en la cual se ve la lesión más grande, es el lado izquierdo del paciente, se observa una lesión blanca que a la palpación se siente un aumento de consistencia y también se encuentra como elevada, pero el aspecto no es como uniforme, sino que se observa como moteado, por lo cual se le da este tratamiento antifúngico. Un momento, doctora, tiene que identificar las lesiones mentales. Bueno, la lesión vos le iba a decir a la doctora Villegas. No, usted lo iba a decir. Sí, es una queratosis. Sí. Y bueno, sobreinfectada, ¿no? A ver, tanto el diagnóstico como las posibilidades de sobreinfección o alteración son lecturas o análisis que nosotros hacemos después de describir el caso. Entonces, porque es una inferencia que nosotros hacemos en base a la presentación. Lo primero que hay que hacer es una descripción objetiva, que eso es precisamente el estado actual, donde decimos qué lesiones hay, qué lesión tiene, qué forma, qué color, si tienen los síntomas, si son uniformes, si son heterogéneas, si hay en más de un lugar, ¿sí? Una vez que hemos hecho toda la descripción del caso, sumando la parte que usted ya ha descrito, que en este caso, los antecedentes fumadores, entonces recién vamos a proponer un diagnóstico presuntivo y en base a eso un tratamiento. Bien. Estamos aquí, sí. No empezamos por el diagnóstico. Entonces, usted habla de la foto de lo que vendría a ser el lado izquierdo del paciente, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué lesiones elementales se ven ahí? Queratosis, que sería la parte blanca, la lesión blanca, y también hay una pequeña pérdida de sustancia más sobre la semimucosa. Bueno, vamos a poner el nombre. ¿Qué lesión elemental es esa pérdida de sustancia, Doc? Fisura, parece, porque es medio lineal. Bien, puede ser. Quizás acá justamente se ve que está muy agrandada, pero si no, sería una erosión. Está bien, me parece una superficial, no profunda. Bien. Ahora bien, no todo lo que se ve blanco acá, no todo lo que brilla es oro, acá no todo lo que se ve blanco es queratosis. ¿Qué otra lesión elemental hay? Mancha, pseudomancha. Vamos de nuevo. ¿Pseudomancha? A ver, nosotros clínicamente, cuando vino el paciente, pasamos una gasa acá y salió algo, no salió nada. Entonces, ¿qué lesiones elementales tenemos? Mancha blanca. Y queratosis. La particularidad es que esta lesión tiene aproximadamente una forma quizás cuadrangular o triangular, digamos, con el lado más ancho, más alto hacia la comisura y reduciéndose en su extensión hacia la parte del tercio anterior del músculo yugal. Es una lesión de aspecto heterogéneo y la base del naciente presenta un ligero eritema. Si no es una lesión que tenga un fondo homogéneo. ¿Sí? Esa sería la descripción en sí. A la palpación, entonces, había un ligero aumento de consistencia, pero era superficial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted palpaba, había una parte que tenía más firmeza
pero era hacia la parte externa de la mucosa. Entonces era más que nada para estos lugares donde nosotros clínicamente encontramos las queratosis. Por el contrario, en los lugares donde tenemos mancha, quizás la parte más anterior aquí, y quizás la parte más superior, donde nosotros no había ningún tipo de cambio detectable de la consistencia, lo cual es compatible también con la lesión elemental mancha, que como ustedes dicen, no solamente no altera el relieve, ni tampoco la consistencia. En una lesión como esta, uno se puede plantear dudas si en algunos lugares está o no elevado. Esta parte y esta parte está muy claro, pero por ahí y acá no está muy claro, por lo menos incluso clínicamente, si realmente está elevado o no. Entonces, si nosotros dudamos, palpamos. Nosotros no notamos nada cuando hacemos el dedo, es una mancha. Si nosotros, por el contrario, se percibe algún cambio de consistencia, entonces ya deja de ser una mancha para pasar a ser una queratosis. Esto, insisto, trayéndonos un poco la parte de lesiones elementales, pero me parece que es importante. Y tiene este aspecto bien heterogéneo, ¿sí? Bien disímil. No es una placa con límites definidos, sino que parece que tuviéramos una zona donde está salpicada quizás de este puntillado, de estas lesiones blanquecinas irregulares, con un fondo ligeramente eritematoso y esta pérdida de sustancia. ¿Cómo habíamos encontrado algún factor local, Doc? No, factor local no, solamente en la parte más posterior había dientes que requerían un pulido, pero no incidían justo en la lesión. Bien. Entonces, aparentemente trae una media. Bueno, aparte también teníamos en esta lesión, en este paciente teníamos esta lesioncita elevada aquí, ¿lo pueden ver? Sí. Esta lesión circular elevada, violácea. Que eso es, desde el punto de vista de lesión elemental, es un tumor, ¿sí? Que, relacionando con la edad del paciente, cuando nosotros revisamos la cara ventral, que vimos que tenía lesiones de varices, esto es algo que podemos ver como varices, que es una lectura que hacemos siempre que primero identifiquemos varices en cara ventral, lugar, que es el primer lugar donde tenemos que buscarlas en cabeza bucal para hacer el diagnóstico. En casos más avanzados, en pacientes de más edad o que tengan alguna enfermedad general como diabetes, hipertensión o más de eso, ¿sí? Puede ser que estos pacientes tengan lesiones más extendidas y tomando más lugares. Lo más común, como dijimos, es cara ventral, después piso de boca y después el resto de la boca. En este caso, ya tenemos incluso lesiones en mucosa yugal. Acá tenemos una lesión única, pero por eso decimos que son varices, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué me puede decir del sector de mucosa yugal contralateral, Doc? Bien, del lado derecho del paciente había una lesión similar, pero mucho más pequeña, en la misma zona. Ya no se observa tanto el aumento en el cambio en consistencia. Bien. Como si ustedes se ven aquí, apenas se ve una manchita blanca, pero es sumamente tenue. Es esta parte de acá. ¿Sí? Como lesión elemental también tenemos la queratosis, porque también se sentía el cambio en la consistencia, pero no era tan marcado como en el lado izquierdo. Bien. Aparte del antecedente que usted puso del hábito de fumar, ¿el paciente tenía algún otro antecedente sistémico, alguna otra enfermedad? Sí, es hipertenso y está medicado. Bien. Bueno, entonces, ¿qué se hizo antes ya de hacer de arribar al diagnóstico? Aquí entiendo que tiene una foto más antes de pasar al control, ¿verdad? Ah, sí, la diapositiva siguiente. Se utilizaron tinciones vitales para determinar, bueno, los límites de la lesión, en el caso del Lugol, y el azul de Tolubina, que eso lo va a explicar Albertina. Sí, se hicieron las tinciones. El azul de toluidina, que tiene apetencia por los ácidos nucleicos, y cuando hay mayor cantidad de ADN o ARN en las células, se tiñe. Y bien. El Lugol... Momento. Vamos a la lectura de lo que es justamente la tinción. Sí. Ahora, hay un detalle importante.
Las pérdidas de sustancia, y con esto quiero decir, cuando tenemos tejido conectivo expuesto, Sí. eso siempre va a captar de manera importante el Lugol, porque vamos a tener un estadio inflamatorio permanente. Entonces, que tengamos aquí una tinción positiva tan intensa para el lugar donde teníamos la pérdida de sustancia, no se lee como positivo, ¿sí? Porque sabemos que ese es un sector que tiene inflamación. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, yo leí que el azul de toludina tiene elevada sensibilidad, pero especificidad variable. Por eso que en las pérdidas de sustancia igualmente se tiñe. En realidad, que tenga baja especificidad significa que no es que... Falsos positivos. Bien, y en este caso, ¿qué sería un falso positivo en este caso? A ver, para que nos entendamos. Está bien lo que dice doctora Villegas, está muy bien. Porque en las zonas de inflamación y erosión también se va a teñir. Es decir... Y no quiere decir que haya más ADN o ARN. No, es que de hecho lo hay. Lo que no quiere decir que eso sea que haya más ADN porque hace más mitosis y por ende que se pueda leer como un indicador de transformación maligna. Entonces retiene el colorante porque hay pérdida de sustancia simplemente. A ver, el azul de toludina marca lugares que tienen mayor cantidad de cromatina. Normalmente un lugar, un tejido que está siendo sometido a proliferación va a tener más captación, ¿sí? Si el epitelio se tiñe. Sin embargo, si tenemos una pérdida de sustancia y tenemos tejido conectivo expuesto en cavidad bucal, siempre vamos a tener un tejido de granulación en la base de esa pérdida de sustancia. Y eso implica que vamos a tener más células, porque va a haber liberación de factores quimiotácticos que van a traer más células. Claro. Y ahí va a haber más cromatina, pero no va a ser que acá, en esa pérdida de sustancia, la azul de toludina marca o tiñe porque tengamos más mitosis, sino porque es una pérdida de sustancia. Esto, por eso baja la especificidad, porque esto, si nosotros no sabemos hacer esa lectura, esto no se interpreta como una tinción positiva, porque nosotros sabemos que ahí teníamos una pérdida de sustancia, que teníamos una inflamación de base. Ahora, si vamos al resto de la lesión, fíjense que hay algunos lugares que ha tenido tinción, ¿sí? Ahora, como nosotros recordamos que esta lesión de fondo tenía un eritema, nuevamente, un eritema es una inflamación. Entonces, esa inflamación nosotros no sabemos por la tinción positiva, en este caso el azul de toludina, que esa positividad sea porque haya más mitosis o porque haya más inflamación, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es baja la especificidad. Sí. Y por ende es tan importante entonces saber hacer la lectura clínica, porque si nosotros hacemos la tinción del lugar, le vemos esto, nosotros decimos, mira, acá ya está, el paciente acá ya tiene un cáncer, miren todo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, la técnica original que describió Massinger en 1948 ya especificaba que para obtener mejores resultados, primero había que eliminar fuentes de inflamación. Trauma, sobreinfección con cándida, sobreinfección con placa bacteriana. Entonces, hay que limpiar la lesión y si aún así la lesión mantiene la positividad, entonces sí le podemos leer, una vez que nosotros limpiamos, vamos a decir, sacamos la fuente de inflamación, recién ahí lo vamos a poder leer como una positividad consecuente a un aumento del número de células epiteliales. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la mayor parte de las lesiones cancerizables, con muy pocas excepciones, la leucoplasia, el líquen, incluso la UTC, en cualquiera de los casos, evolucionan, o cuando evoluciona el cáncer, lo va a hacer a un cáncer nacido en epitelio. ¿Sí? Ya vamos a ver, pero que ustedes recordarán, hay diferentes tipos de cáncer según el tejido en el que nace. La leucoplasia, el líquen y la UTC se transforman en carcinomas espinocelulares, son cánceres nacidos en el epitelio. Entonces, el lugar que vamos a tener que vigilar es el epitelio, no el corio. ¿Se entiende? Lo que se transforma, en este caso, es el epitelio, no el corio. ¿Se entiende esta diferencia? Eso yo, como fue la segunda unidad que vemos, me parece que valió la pena traer la colación. ¿Se entiende? Entonces, por eso se dice que es baja especificidad, ¿cito? Y por eso es que nosotros, como en la clínicamente, nosotros vimos todo esto y dijimos, bueno, acá puede haber un cuadro de sobreinfección por cándida, entonces
ahí fue que decidimos dar el antifúngico para limpiar un poco la lesión y ver cómo respondía. ¿Sí? Justamente porque sabemos que la sobreinfección con cándida puede afectar el aspecto de la lesión. ¿Se entiende entonces esto de lo que había dicho la doctora Villegas de la baja especificidad? Sí, profe. Sí. O el falso positivo es positivo porque tiñe, pero es falso porque no es malignidad, es inflamación. Por eso es muy importante saber leer una tinción dentro del contexto clínico del paciente. Entonces, este es un caso realmente representativo porque, ya como ustedes, ¿sí? Como sabemos, ¿sí? Dentro de las leucoplasias homogéneas, heterogéneas precisamente, homoteadas, son leucoplasias que en general tienen mayor riesgo de transformación. Ahora bien, también se hizo una lesión vital con Lugol. ¿Y eso para qué nos sirve, Doc? El Lugol tiene afinidad por el glucógeno de las células epiteliales, entonces va a tener todo lo que está ahí en color caoba. No sé cómo explicar. O sea, eso es normal, y lo que las otras células no tienen, o sea, tienen menor cantidad de glucógeno, entonces no se tiñen. Puede ser con células precancerosas. A ver. O que Células tienen alteradas. Precanceroso no lo sabemos y por las dudas la palabra precáncer no lo usamos, Doc. Si ustedes recuerdan la otra clase, claramente no lo recuerdo porque si no, no le estaré diciendo ahora, ¿sí? La otra clase les dije que el término precáncer no lo usamos más, es de los años 70. Es viejo incluso para mí. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Ahora bien, entonces, el Lugol tiñe exactamente al revés, digamos. Las partes que se tiñen, y como usted dice que son las partes de un color naranja caoba o intenso, son las partes de mucosa normal. Y eso nos ayuda a evidenciar mejor los límites de lesión. Si ustedes se fijan, aquí lo que era la lesión del lado izquierdo, acá los límites están bastante bien definidos, pero miren lo que es la lesión del lado derecho del paciente. Aquí es difícil decir hasta dónde está afectado y hasta dónde no. En tanto que cuando hacemos la tinción, fíjense que claramente tenemos dos islas de la retrocomisura que están perfectamente delimitadas. Con esto nosotros podemos decir precisamente el lugar de la mucosa que está afectado. Algo que, insisto, en la clínica acá era poco preciso, acá lo evidenciamos bien. En el caso de la lesión más grande, ¿sí? Podemos ver cómo incluso la lesión se va un poquito más allá en la parte posterior del límite clínico, pero nuevamente se hace una buena delimitación de la lesión. ¿Sí? Entonces, profe, esto, sí. ¿Los dos sirven para delimitar la lesión en el caso, por ejemplo, de hacer una biopsia? A ver, que ese es el punto. El Lugol sirve para delimitar la lesión, para ver bien la extensión real de la mucosa afectada, porque muchas veces mucosa que clínicamente puede ser sana, o puede verse sana, teñimos con Lugol y podemos ver los límites con precisión. ¿Sí? El Lugol se usa para ayudar a orientar una biopsia cuando nosotros queremos hacer una biopsia abscisional y tenemos dudas de cuál es el límite de la lesión, entonces el Lugol nos va a servir para delimitar bien la superficie de la lesión. ¿Sí? Justamente cuando nosotros no tenemos claro o no es muy preciso, los límites de la lesión no están muy definidos. Por ejemplo, de este lado. El azul toludina nos va a ayudar a elegir el lugar si en una lesión muy extensa nosotros tenemos dudas de cuál puede ser el lugar que mayor posibilidad tenga de estar ya sufriendo una transformación maligna o tener displasia. Un lugar con displasia, un lugar con transformación maligna, con gran cantidad de células, va a presentar una tinción positiva para azul toludina. Se usan para cosas diferentes. Uno para ver la extensión, la otra para ver el lugar de mayor riesgo de transformación maligna. Ah, bien, porque tenía duda en eso. Pero ahora ya está. Gracias, profe. ¿Responde eso a su pregunta? Sí, ahora sí, me quedó claro. Bien. Ahora entonces, y le pregunto las dos, tanto a Villegas como al doctor Esterce. Ahora entonces, y ya hemos hecho toda esta lectura, ¿cuál fue nuestro diagnóstico presuntivo?
Leucoplasia. Muy bien, ¿cuál? Queratótica. A ver. Está bien, pero dijimos que esta era una lesión heterogénea, que era una lesión moteada, entonces, Moteada. bueno, Sí, o sea, es que a la parte heterogénea es como que se lo da la sobreinfección. Entonces, bueno, en ese caso, ¿cómo se llama? sobreinfectado. Entonces, uno de los diagnósticos posibles es leucoplasia moteada, o según Griffin, leucoplasia complicada, ya creo que lo vamos a ver hoy, si nos da el tiempo bien, ¿sí? Otra posibilidad, sin embargo, que esto hace empezar como una leucoplasia del fumador, sí que el paciente tiene antecedentes, que después se sobreinfectó por cándida. Entonces, la otra posibilidad es una leucoplasia sobreinfectada por cándida. Ese es el segundo diagnóstico. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, y esto lo dijimos antes, pero lo voy a repetir porque vale la pena, insisto, quiero que lo internalicen. Cuando nosotros tenemos dentro de los diagnósticos presuntivos una lesión cancerizable, uno de los que nosotros llamamos desorden potencialmente maligno, uno de los diagnósticos diferenciales que siempre tenemos que incluir es la posible evolución. Y si son lesiones cancerizables, ¿cuál puede ser la posible evolución? ¿Cómo, Ramos? ¿Fue Ramos, era? Bueno, entonces, exactamente, entonces, toda lesión cancerizable es un cáncer hasta que ustedes demuestren lo contrario. Siempre tiene que estar incluido dentro de los diagnósticos presuntivos cuando de paciente que tenga un trastorno potencialmente maligno, siempre tiene que estar el cáncer. En otras palabras, una lesión cancerizable es un cáncer hasta que ustedes nos demuestren lo contrario. Lo primero que queremos saber es si este paciente no tiene un cáncer. Después podemos ver si es una leucoplasia idiopática, una leucoplasia del fumador, si es un líquen que después hizo leucoplasia, si es una leucoplasia con trauma. Lo primero que queremos saber es que esto ya no es un cáncer. ¿Sí? Entonces, la única forma de saber a ciencia cierta si esto ya no es un cáncer es haciendo una biopsia. Sin embargo, como nosotros hemos hecho esta lectura, que la lesión del mucoso oval del lado retrocomisura del lado izquierdo tiene este fondo eritematoso y existe posibilidad por elegir en el paciente que esto pueda ser una sobreinfección por cándida, primero vamos a hacer una terapia con antifúngico y vamos a evaluar cómo responde. Pero entonces, los diagnósticos diferenciales que tenemos son, por las dudas, a ver si lo puedo repetir, doctora Sterzer. Leucoplasia moteada y leucoplasia sobreinfectada. Bien, dos. ¿Y cuál más? Carcinoma. Bien. Espinocelular. Obviamente, carcinoma in situ. Carcinoma inicial. In situ, recuerden, se llama el carcinoma que está confinado al espesor del epitelio, que todavía no ha infiltrado ni ha roto basal. Es decir, algo muy inicial, pero esto tranquilamente puede ser un carcinoma. Entonces, en base a eso, entonces, se decidió hacer una terapia antifúngica solamente con algo local. Si este paciente, por ejemplo, tuviera la cavidad bucal en mucho peor estado, fuera un diabético y tuviera mala higiene, entonces puede ser que nosotros a veces damos un antifúngico y uno sistémico. Damos los dos. En este caso, como el paciente tenía la cavidad bucal en un estado aceptable y no tenía comorbilidades que favorezcan el desarrollo de infecciones, dimos solamente algo local. ¿Sí? Bien. Y así fue como vino el último viernes. Luego de 2 meses, en la consulta se observó que la queratosis seguía con aumento de consistencia y no se veía el aspecto moteado que tenía en la primera consulta. Bien, sí, comparen esto, miren. Y ¿Recuerdan ese aspecto salpicado, ese aspecto moteado? Miren lo que es. Ahora sí parece una placa. Este es el aspecto emparquetado, embaldosado clásico.
Sí, es las baldosas con los surcos. ¿Sí? Y aquí se ve más la parte más anterior. Ves que aquí ya la parte de la queratosis ya está empezando a tomar, siendo un poquito más regular. Aquí tenemos un comienzo de una verrugosidad, ¿sí? Pero de manera importante entonces se fue el rojo. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Si dimos el antifúngico y se fue lo rojo, ¿cuál era nuestro diagnóstico original? ¿Qué es lo que tenía cuando vino el paciente? Leucoplasia sobreinfectada. Muy bien, hicimos una prueba terapéutico, en este caso dando un antifúngico, lo que se dice exjuvantibus en latín. Hacemos una prueba terapéutica y vemos cómo responde. En este caso respondió yéndose toda la parte roja. Sin embargo, como esta parte, sobre todo la parte más anterior y todo esto, tenía algo de cuerpo, ¿sí? Se practicó una toma biópsica, ¿sí? Para corroborar. Ahora bien, otro detalle importante que no está puesto aquí, pero que es muy importante determinar cuando vemos un paciente que fuma, es hacer un estimado del consumo acumulado. ¿Sí? Que ya sé cuántos cigarrillos fuma por día, por el número, por el número de días y por el número de años, ¿sí? Y eso le va a dar una cantidad estimada. A mayor consumo acumulado, mayor riesgo de cáncer bucal o de leucoplasia, ¿sí? Entonces, es importante especificar esa cantidad, ese cálculo estimado del consumo. Es lo que nos faltó aquí. Pero bien, entonces. Sí, bueno, la toma fue más grande que eso, Doc. Sí, pasa que no lo quería hacer tan grande y bueno, me quedó medio chiquito. La toma fue todo esto. Es decir, tomamos toda esta parte, la parte más exofítica de la lesión, la tomamos, fue Sí, fue tomado. ¿sí? Fue bastante más grande la toma. ¿Sí? Bueno, ahora tendremos que esperar que nos den los resultados. Por las dudas, a ver, nosotros esto lo hicimos el otro viernes, que fue 19. A ver. 21. Ah, perdón, sí, hoy es miércoles. Yo ya quiero que sea viernes. Entonces, vamos a decir, para la segunda semana de noviembre, vamos a consultar en secretaría a ver si ya está el informe. Sí, a partir de ahí vamos a preguntar toda la semana. Suele ser más o menos entre 3 y 4 semanas, pero vamos a insistir por las dudas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta que quieren hacer esto? Si no, vamos a pasar a hacer una pequeña introducción al tema del día, que es precisamente uno de los temas del día, que es precisamente algo como este, que es una leucoplasia. Ahora, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo ahora? Ya hicimos el diagnóstico presuntivo, ¿sí? De acá, cuando viene el paciente, ¿sí? Fíjense que hubo un cambio importante de la lesión. ¿Cuáles son nuestras posibilidades diagnósticas acá? Leucoplasia queratótica, no sé. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Y carcinoma in situ hasta que no tengamos el resultado de la biopsia. Sí. Y en este caso nosotros decidimos hacer la biopsia y no seguir controlando precisamente porque si bien se había todo lo rojo, esta parte ya estaba volviéndose más exofítica. Muy inicial, porque si ustedes recuerdan la lesión, fíjense, si lo que sacamos habrá sido no llegaba a centímetros, unos 8 milímetros de mucosa en sentido anteroposterior, pero aún así, por este aspecto de la lesión, para quedarnos tranquilos, ¿sí? Porque muchas veces ese aspecto clínico incluso puede ser compatible con una lesión que ya tenga displasia, que ya tenga atipía, que por cierto, la displasia y los atipías son las características histológicas que definen a un cáncer. Lo vamos a hablar con más detalle, pero cuando hablamos de atipías, hablamos de alteraciones
que se dan afectando una célula individual. Fundamentalmente aquí estamos hablando, en ese caso hablamos de una célula del espesor del epitelio, de un queratinocito, como se lo llama, ¿sí? Entonces, esas alteraciones podrán ser aumento de la intensidad de la captación del núcleo, lo que se llama hipercromasia, aumento del número de núcleos, aumento del número de nucleolos, división de los núcleos, el aumento o el cambio de la alteración de la relación núcleo-citoplasma. En un queratinocito el núcleo tendría que ocupar menos de un tercio del tamaño total de la célula. Muchas veces, cuando una célula tiene más cromatina porque se está sufriendo malignidad, el núcleo crece mucho más, hay mayor captación del colorante basófilo, porque tenemos más cromatina. Entonces, todos esos cambios que se describen para alteraciones que presenta una célula individual se llaman atipías, ese conjunto de cambios. En tanto que cuando hablamos de displasia, que es la otra característica que habla de un cáncer, son cambios que se dan en el espesor de un epitelio. Una displasia, por ejemplo, es el aumento de espesor del epitelio, la duplicación de la basal, es decir, que en lugar de tener una sola hilera de células basales, tenemos dos o tres o cuatro hileras de células que están recibiendo duplicación. La inversión de la polaridad, es decir, que en lugar de las células de crecer y diferenciarse hacia la parte externa, se diferencian en profundidad, lo cual evidentemente va a favorecer la posibilidad de infiltración. Los cambios en la arquitectura, es decir, que de repente las células pierdan la forma característica poligonal o hexagonal que tenga y tengan formas mucho más grandes, mucho más estiradas, incluso con forma de uso, con formas más estiradas, ¿sí? Todos esos cambios que se dan en el espesor del tejido se llaman displasias, que conjuntamente con las atipías son las que definen a una lesión maligna. Para hablar de un carcinoma espinocelular o un carcinoma de células escamosas, se habla de que estos cambios tienen que estar en más de 2/3 del epitelio, sea en atipía o sea en displasia, ¿sí? Menos de eso, podemos hablar de una lesión cancerizable con mucha displasia, pero que todavía no es un cáncer, ¿sí? El punto es que, desgraciadamente, la única forma de saber, en un caso como este, si ya hay algo de displasia, es hacer una biopsia. Pero, insisto, acá se justifica porque, si bien hubo un cambio muy favorable porque todo el rojo, es decir, todo el efecto que tenía en la cándida para producir esa inflamación, que estaba dando ese aspecto tan heterogéneo de la lesión, ha cambiado, en la lesión se mantuvo una parte exofítica, ¿sí? Yo hablé ayer con el doctor, el señor Pereguero andaba muy bien, así que lo vamos a ver este viernes para sacar los puntos, pero por lo menos parece ser que ha tenido un buen postoperatorio. Profe, y en el caso de que sea un cáncer, ¿se realiza tipo otra toma para eliminar toda la lesión de ambos lados? Muy bien, bueno, muy bueno, doctor, qué bueno que lo trae a colación. Te iba a preguntar precisamente porque estoy seguro que la doctora Villegas lo iba a decir, pero la interrumpí, ¿sí? ¿Qué tipo de biopsia hicimos? Ah, se fue la doctora Villegas, bien. Ya cumplió su papel, ya nos puse una fotito de su verano, bien. ¿Qué tipo de biopsia hicimos, doctora? En este caso, eso que usted muestra, insisto, la lesión original, la biopsia original fue más grande, a ver si me permite, le voy a modificar el tamaño porque me está molestando bastante. Pues algo más bien así. Vámonos. Fue algo más bien así lo que hicimos. Sí, ¿Qué tipo de biopsia es esa, doctora? Excisional. No. A ver, doctora Rodríguez, ya que estamos, que la tenemos ahí, que veo que se me está aburriendo. ¿Recuerda qué tipos de biopsias tenemos en relación a la extensión? Tenemos las excisionales y las incisionales, que si mal no recuerdo, las incisionales es de un fragmento y la excisional es completa. Bien. Muy bien, doc. Muchas gracias. Doctora Staxler, entonces.
¿Qué tipo de biopsia hicimos aquí? Incisional. Bien, sacamos una parte de la lesión. Claro, igual me quedé con lo de excisional, pero porque en el pedido para el patólogo lo puso de esa manera, entonces yo me quedé con él. Y además, entonces la cuestión el entonces, teórico, en uno de los textos que dieron diagnóstico al principio, estaba mal puesto. Decía al revés. O sea, decía incisional como corto, digamos. pero ¿por qué no me dicen? Eso es un error importante. En el teórico que está subido de metodología, el diagnóstico está puesto así. Sí. Bien. Pues ya lo voy a revisar entonces. Deme un segundito que tomo nota. Bien. Ese es el tipo de cosas, por favor, que necesitamos que nos avisen. Bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Sí. Ahora, entonces, hicimos una biopsia incisional. Vamos a suponer que, vamos a ver 3 problemas. Una es que tengamos ya un franco carcinoma espinocelular o un carcinoma verrugoso, que es otra posibilidad. ¿Sí? En ese caso, nosotros vamos a llevar al paciente a un comité de tumores oncológico, ¿sí? Donde se va a discutir el tratamiento. En una lesión de esta naturaleza, en un paciente que ya dejó de fumar y que no tiene otras comorbilidades, en general, lo que se va a hacer es, si esto ya fuera un cáncer, ¿sí? Se va a hacer un PET scan para ver si hay ganglios positivos, pero lo más probable es que se amplíe la toma con un margen de seguridad, y en este caso, para hacer la toma, se usaría el Lugol. Pero ahí ya sería una biopsia excisional y se mandaría a estudiar toda la pieza. ¿Sí? Eso sí. ¿Siempre se hacen las 2 tinciones, profe? ¿Cómo, Villegas? ¿Siempre se hacen las 2 tinciones en conjunto o podés hacer una u otra? O sea, si sospechás de malignidad, haces azultoludina. Y si querés establecer los límites de la lesión, haces Lugol. A ver, cuando nosotros recibimos al paciente por primera vez con este tipo de lesiones, y recuerden que esto se hace fundamentalmente para mucosa de revestimiento. Esto no se hace en mucosa masticatoria ni en dorso de lengua. ¿Sí? Por lo general hacemos las dos porque nos ayuda, por un lado, el azultoludina nos ayuda a ver si hay algún lugar que tenga mayor actividad, y el Lugol nos ayuda a ver la extensión real de la lesión. Siempre hacemos las dos. Ahora, si nosotros fuéramos, en este caso, insisto, si un caso como este nos diera que ya tenemos un carcinoma in situ, por inicial que sea, para hacer la biopsia de toda la lesión, vamos a hacer Lugol porque queremos ver bien los límites. En general hacemos las dos siempre porque va de la mano. Nos dicen cosas diferentes, nos dan informaciones diferentes. Una nos va a dar las zonas de mayor actividad y las otras nos va a dar los límites más precisos de la lesión. Así que por lo general sí, hacemos las dos. Ahora, si este paciente tuviera que ser sometido a una biopsia para sacar toda la lesión, entonces haríamos solamente Lugol. Porque nosotros ya sabemos que todo lo que saquemos lo vamos a mandar a la pieza quirúrgica entera, la vamos a mandar al patólogo a estudiar. Y por las dudas, se hace solamente, cualquiera de las dos, en lesiones cancerizables. ¿Responde eso su pregunta, doctora Villegas? Si dijo algo, no lo escuché, pero bueno. Dice así. Perdón, qué sutileza, doctora. Disculpe. Bien, entonces. Ahora, la otra posibilidad, que es por la que yo me inclino, ya vamos a ver cómo sí, es que nosotros encontremos cambios de hiperkeratosis, de acantosis epitelial, es decir, que tengamos el epitelio aumentado de espesor y cornificado en la superficie, y a lo sumo cambios de displasia leve, es decir, cambios arquitecturales limitados a un tercio del espesor del epitelio. Lo que serían cambios de displasia leve, insisto, en el peor de los casos, si es que hay, en cuyo caso es un paciente que va a tener que ser sometido a un programa de control, pero no va a ser necesario hacer una biopsia para tomar toda la lesión. ¿Sí? Ahora, una cosa que tenemos que definir, sí, a mí me dio la impresión que el paciente realmente no estaba fumando, pero si, por ejemplo, un paciente con
como algo así, el paciente sigue fumando a pesar de que le decimos, entonces, en lugar de citarlo de acá a fin de año, lo citaremos poco de tiempo antes. ¿Sí? Por eso le digo que depende mucho del paciente. En este caso, si lo que nos devuelve solamente cambios epiteliales de aumento del espesor, de acantosis, con queratosis superficial, con displasia leve o sin cambios de displasia, entonces lo sometemos al paciente al programa de control y recién lo volveremos a ver a fin de año, más o menos en diciembre. ¿Sí? ¿Nunca se saca por las dudas? ¿Cómo sacar por las dudas, Doc? ¿Qué sacar por las dudas? Por las dudas que en un futuro se malignice, se dice, o cómo se dice. A ver. Que se transforme en maligno no se saca por las dudas. Es una buena pregunta. Entonces, si usted, ¿en qué casos nosotros en un paciente que venga con una lesión como esta, de esta naturaleza, nosotros sacamos la lesión? Si nosotros esta biopsia nos da displasia leve o displasia o en toda la extensión, o nos da displasia moderada, aunque no sea ya un cáncer, los cambios de displasia moderada nos hacen pensar que ese tejido que nosotros sacamos, esa biopsia incisional que nosotros sacamos, ya tiene cambios bastante más avanzados, en cuyo caso, muchas veces, para evitar esperar que esa lesión se transforme, se puede hacer una biopsia, una extensión excisional, sacar toda la lesión, pero ya no con los márgenes amplios que nosotros usaríamos para sacar ya un tumor verdadero. ¿Me explico? Sacamos con márgenes mínimos. Para que se den una idea, una biopsia, si esto ya fuera un carcinoma in situ, hay que sacarlo por lo menos con 1 centímetro en todos los sentidos, incluso en profundidad. O sea que sería una lesión grande. En tanto que, si nosotros, la biopsia, el estudio anatomopatológico nos arroja que tenemos una displasia moderada, vamos a sacar toda la lesión, pero vamos a hacer un margen mínimo. Porque lo que nosotros queremos sacar es la parte de la lesión que está afectada para evitar la transformación. ¿Sí? Está muy bien, ¿no? En esos casos, a veces, o cuando tenemos un paciente que tiene muchas alteraciones en la biopsia, o es un paciente que sigue fumando, que toma alcohol, que tiene la boca mal estado, así que tiene muchos factores de riesgo, entonces podemos definir, aunque no tengamos un verdadero cáncer, hacer una extensión de la lesión. Y a veces incluso, si tuviera lesiones más del lugar, hacer tomas múltiples. ¿Sí? No siempre se espera. Es decir, nosotros en este paciente vamos a tomar actitud expectante solo si la biopsia da hasta displasia leve. Si da cualquier cosa de ahí para arriba, vamos a hacer una extinción, no solamente de la lesión del otro lado también. ¿Sí? Recuerden por las dudas, y esto, muy bien la doctora Villegas, ¿sí? Que sigue, ahora está levantando un poco el aplazo de la semana pasada, ¿sí? Un paciente con una lesión cancerizable tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer en cualquier parte de la mucosa. Obviamente, va a tener más riesgo en los lugares donde ya tenga algo morfológicamente afectado, algo que nosotros ya podemos ver, y por eso vamos a elegir hacer este caso. Pero no siempre la intervención es meter cuchillo porque sí. Hay que evaluarlo en el contexto del paciente. A mayor factores de riesgo que tenga, mayor edad del paciente, un aspecto más heterogéneo o más combinaciones rojo y blanco, es decir, una lesión que esté en actividad, por ahí nosotros vamos a elegir hacer un tratamiento un poco más radical y vamos a sacar un poco más de la lesión, o vamos a elegir, por ejemplo, hacer una extirpación con un láser de esta lesión. ¿Sí? O lo que se llama una mucosectomía. Entonces nosotros sacamos la parte más superficial, no nos vamos en profundidad. Recuerda que nosotros cuando hicimos la toma se veía muy bien el plano muscular y se veía incluso el modiolum, esa zona de ligamentos. Bien. Si nosotros tuviéramos una displasia moderada, una displasia severa o un cáncer, nosotros la toma ahí tiene que ser en profundidad y vamos a tomar tejido. ¿Sí? En este caso nosotros hicimos algo muy, muy superficial. No, está bien, pero es una pregunta muy válida. Profe, Muy bien, ¿algo más que quiera preguntar? Sí, ¿displasia Muñoz. moderada sería cuando abarca 2/3 del epitelio? Sí. Yo iba a cerrar el tema justamente cuando nosotros hablemos de cáncer en sí, que ni bien terminemos de ver lesiones cancerizables, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con detalle de cuáles son las características que definen a un cáncer. Y como les digo, ya se los adelanto, insisto, son dos, las atipías y las displasias. Atipías, cambios celulares de una célula individual,
displasias, cambios en el espesor de un tejido. Pero sí, Bien. es más, de hecho, hoy por hoy, hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud ha planteado el uso de un sistema binario, es decir, que no sea más tres escalones, displasia leve, moderada y severa, sino alto grado de displasia o bajo grado de displasia, porque se vio que muchas veces cuando había mucha subjetividad del patólogo para decir cuando había una displasia leve y cuando una moderada. Se hicieron un par de estudios donde se lavaban 10 vidrios de biopsias a patólogos diferentes y vio que no había correlaciones más. Ese mismo vidrio se lo daban a ese mismo patólogo 2 meses después y a veces el diagnóstico que daba el mismo patólogo cambiaba. O sea que había mucha variabilidad entre los diferentes patólogos y entre el mismo patólogo entre sí a veces en diferentes momentos. Entonces es algo que requiere bastante complejidad y por eso verlo con mucho cuidado y siempre estudiarlo a cada caso en el contexto del paciente. En este caso, como el paciente tiene la cavidad bucal en buen estado, no tiene factores sistémicos y no fuma, y por lo menos yo no sentí, digamos, no le sentí nada de las características del olor característico que suele tener un paciente fumador. A ver, no es raro que un paciente que fume, no, se sienta, digamos, si lo ha mandado por una lesión que saben que puede ser el cigarrillo, tenga un poquito de prurito, tenga un poquito de vergüenza de reconocer que fuma. ¿Sí? No me pareció que este sea el caso, pero siempre, insisto, hay que considerar todas las condiciones del paciente. No es porque veamos necesariamente un paciente que tenga una lesión como esta, sí o sí vamos a meterle el cuchillo, vamos a sacar todo y lo vamos a mandar al comité de tumores para que le saquen la mitad de la mejilla yugal y a veces la cadena ganglionar. Por eso le digo que la evaluación del paciente tiene que tener en cuenta varios factores, el aspecto clínico de la lesión, los factores sistémicos que les puede acompañar, los factores locales, la respuesta a un tratamiento si se le ha dado, que en este caso lo hicimos, que fue muy buena. Entonces, todos esos factores nos hacen pensar que este es un paciente que tiene bajas posibilidades. Tiene todavía posibilidades, son bajas, pero las tiene y por eso lo tenemos que someter a un estricto programa de control. Pero es un paciente que, por lo menos, en líneas generales, tiene buen pronóstico y con esto quiere decir, aparentemente, salvo que nos encontremos con alguna sorpresa en esta biopsia, tiene baja posibilidad de transformación maligna. Pero si ustedes recuerdan, una de las cosas que caracterizan las lesiones cancerizables es que no sabemos y no hay ningún indicador ni clínico, ni histológico, ni incluso biomolecular que nos indique con total seguridad cuál leucoplasia se va a transformar y cuál no. Las tratamos a todos igual, con riesgo. Está muy bien, es una pregunta sumamente válida. ¿Algo más que quieran ver de esto? O si no, hablamos un poquito, pasamos a hablar un poquito de leucoplasia antes de que dejemos hablar al señor Miller y nos presente su caso. ¿Algo más que quieran preguntar de esto? No, profe, yo por lo menos. Muy bien. Vamos entonces a ver. Teníamos... ¿Qué me había mandado? Ah, leucoplasia. Vamos a mostrar un poco lo que prepararon la doctora Muñoz, Ramos y Vidart. ¿Sí? Y después le vamos a sumar algo para redondear lo que es el concepto de leucoplasia en sí. Bien. Muñoz, Ramos y Vidarta. La única que no... Ah, ahí está Vidarta, la única que no he visto Vidarta. ¿Cómo está Vidarta? Todo bien, profe, ¿usted? Bien, es miércoles, me parece un viernes, pero todavía nos falta la mitad de la semana. En teoría, por las dudas, perdón. Ya le dije 2 cosas que usted me tiene que recordar, ¿sí? Vamos a repasar la lista de los pacientes que vienen este viernes y los pacientes que vienen el otro viernes, porque tengo 3 pacientes que van a venir el viernes 4 para biopsia, sí que tengo que asignar a alguien. ¿Sí?
Estaría buenísimo si alguien me responde. Sí, profe. Me siento tan solo a veces. Bien. ¿Usted va a hablar primero, doctora Muñoz? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó hacer el trabajo de leucoplasia y estuvimos investigando en 3 artículos científicos que eran creo que a partir del 2018 hasta el 2021. Y bueno, en la siguiente diapositiva. Bien, por las dudas, dígame, a ver, dígame que pudieron ver el teórico que hay de leucoplasia más allá de esto de los artículos. Sí. No suena muy convincente, doctora. Vamos a suponer que le creo. Ah, sí, lo vimos. Bueno, de todas formas, ahí la doctora Vidal estoy seguro que le va a respaldar después con todos sus conocimientos. Vamos. Bueno, la definición de leucoplasia que encontramos en uno de los artículos decía que según la Organización Mundial de la Salud, define la leucoplasia como una placa blanca de la mucosa oral que no puede ser removida por raspaje y que no puede ser caracterizada tanto clínica como histológicamente como cualquier otra enfermedad. Y que es un término estrictamente clínico que no implica una alteración histopatológica específica. Bien, a ver, ahí tenemos 4 detalles importantes y creo que vamos con esto. Después, insisto, tengo una pequeña presentación armada para ver esto, pero la leucoplasia, sin lugar a dudas, fue la primera lesión cancerizable que se describió y quizás debe ser la única de las lesiones cancerizables de los trastornos potencialmente malignos que hay evidencia de sobra que alguna de las leucoplasias se transforma en el cáncer. No hay ninguna duda, nadie en el mundo discute que la leucoplasia es una lesión cancerizable, es una lesión que tiene riesgo de transformación maligna. Ahora, el problema de la leucoplasia es que hay mucha diferencia y hay mucha variabilidad en la forma en la cual se le define a la lesión en sí. Y la definición de qué es una leucoplasia ha cambiado mucho con los años. Y aquí, si ustedes vemos la primera parte de la definición, tenemos el primer problema. Fíjense que, ¿se acuerda que lo que nosotros le venimos insistiendo que siempre hacemos cuando vemos lesión blanca? Pasamos una gasa. Esto del raspaje es una traducción quizás muy literal de cómo se usa en inglés, pero tenemos que pasar y no se tiene que salir. Y que no puede ser caracterizada como otra enfermedad. Entonces, aquí tenemos el primer problema. El diagnóstico de leucoplasia, según la OMS, es una definición que se hace por descarte. Entonces, nosotros tenemos que decir que tenemos que descartar todas las lesiones que pueden ser blancas. Entonces, si descartamos todo eso, tanto clínica como histopatológicamente, entonces puede ser una leucoplasia. Eso requiere que nosotros como especialistas sepamos todas las otras patologías que pueden dar lesiones blancas, que son un montón. ¿Sí? Es algo realmente complejo, pasando desde carcinomas espinocelulares, carcinoma in situ, carcinoma corniculatum, líquen clásico, líquen queratóxico, leucoplasia borrosa proliferativa, alteraciones muchas veces congénitas que pueden hacer que la mucosa se vea blanca, como el nevo blanco esponja de Cannon, la disquiratosis de Payet. Hay por lo menos un grupo de más de 50 patologías que se pueden ver clínicamente blancas. Entonces, esta definición por descarte requiere saber mucho y es muy difícil llegar a eso, ¿sí? Y en general, en términos generales, requiere que uno sepa mucho de patología para poder decir, no es un líquen, no es un cáncer, o al menos requieren que uno haga una biopsia incluso. Entonces, por eso dice que no puede ser caracterizada como otra enfermedad, porque según esto, según la OMS, y esto, con una sola diferencia que ya vamos a ver, es prácticamente el concepto actual del concilio que sacó la OMS, el grupo de expertos de la OMS en el 2021, es el concepto actual que tiene leucoplasia y es el que se usa en el mundo. ¿Sí? Entonces, al decir leucoplasia es un término que tiene implicancias estrictamente clínicas y nos da un diagnóstico presuntivo clínico, que para saber si esa leucoplasia ya tiene displasia o tiene un cambio que ya sea propio de malignidad, es decir, que tenga una displasia, que tenga más de eustacio del epitelio, sí o sí tenemos que hacer una histología. Entonces, será una idea que ya de por sí esto es algo realmente complejo.
¿Sí? Bien. Bueno, y tenemos que la leucoplasia de la mucosa bucal es la lesión potencialmente maligna más frecuente de las mucosas de la cavidad oral. Bien. Este es otro detalle importante. La leucoplasia es una de las pocas enfermedades de las que vamos a estudiar que se llaman las enfermedades propias de las mucosas. Y no estoy hablando, no me refiero solamente a mucosa bucal, mucosa ocular, mucosa bucal, mucosa genital, sobre todo esto se ve más en mucosa del tracto genitourinario femenino, pero es una enfermedad propia de las mucosas, no se da en piel. ¿Sí? ¿Recuerdan alguna otra patología que hayamos visto que sea propia de las mucosas, que se dé solamente en mucosas? Aftas. Cándida. No, la candidiasis se puede dar en piel, no es muy común, pero se puede dar en piel. La leucoplasia se da en mucosas y nada más. La afta es otra enfermedad propia de las mucosas. Entonces, esta especificidad también es importante porque nos va a ayudar a hacer diagnóstico cuando tengamos, por ejemplo, lesiones en semimucosa del labio, que a veces tengan extensión a piel. ¿Sí? Por ejemplo, el lupus es una enfermedad que se puede ver blanca, que se puede dar en la semimucosa, pero que a diferencia de la leucoplasia puede extenderse a piel y pueda tener otras manifestaciones. La leucoplasia no, la leucoplasia se va a ver solamente en mucosa y a lo sumo en semimucosa. Si tienen lesiones en piel no es una leucoplasia, es una enfermedad propia de las mucosas, sumamente específica. Entonces, insisto, yo esto lo vamos a repasar bien, pero me parecía importante hacer todas estas capturas hasta aquí. ¿Algo más que quiera decir de esto, Muñoz? Muy bien hasta aquí, ¿eh? No, en la siguiente diapositiva. Bueno, la clasificación actualmente se considera en dos formas, la clasificación clínica, en homogéneas y no homogéneas. Y la distinción entre ambas es exclusivamente clínica y está basada tanto en el color de la lesión como en las características morfológicas que se relacionan con su evolución. A ver, por las dudas, los acentos no juegan acá, parece ser, pero bien, más allá de eso, esta clasificación es la que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Insisto, y es compatible con la que da el último artículo de 2021. ¿Sí? Sí. También hay otra que nosotros vamos a ver porque tiene mucho impacto clínico, que es la clasificación de Grispan. Ahora, lo importante, ¿qué sería una leucoplasia homogénea y cuál sería la leucoplasia no homogénea? Están en la siguiente diapositiva. Adelante. Ah, definitivamente los acentos no juegan. Bien. Bueno, Les dije que si nosotros llegamos a tener algún parcial escrito y hay una posibilidad que el segundo parcial lo sea, yo corrijo ortografía, les dije. Por años a los alumnos me han dado el honor de llamarme el nazi de la ortografía. Yo no les voy a, si ustedes ponen Borg-Reldingshausen y lo ponen mal, no hay problema, pero si ustedes ponen encía con S, a mí me da un ataque de acidez, digamos. A mí se me hace una úlcera cuando veo que un alumno de cuarto año que ha visto la palabra encía escrita 5.000 veces en promedio y la escribe con S, a mí realmente me entra un instinto asesino, digamos. Así que ténganlo en cuenta, digamos. Voy a corregirles la ortografía. Bueno, las leucoplasias homogéneas se definen como lesiones que son predominantemente blancas, que son uniformes, que tienen bordes delimitados, planas de superficie lisa y con una apariencia que pueden presentar grietas o hendiduras poco profundas y de consistencia no indurada. Suelen ser asintomáticas y se descubren generalmente de forma casual. Bueno, en cuanto al riesgo de transformación maligna a largo plazo, es relativo. Por las dudas. Esa foto la sacó el teórico, ¿verdad? Sí, profe. Ah, porque me resulta muy familiar. Es que sí quiero decir, no son fotos que usted sacó de un artículo, son fotos del teórico de la leucoplasia. Claro. Ah, bien. Es importante que si ustedes sacan fotos de algún lado que pongan de dónde, que no son fotos que sacaron ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, la doctora Stercer, yo le di la foto de un paciente que veo ella, o sea que hasta cierto punto la doctora Stercer es dueña de esas fotos y las puede mostrar alegremente, ¿sí? Sin ningún problema. Pero bien, entonces,
son lesiones que tienen un aspecto homogéneo, es decir, que el aspecto de la lesión es muy parejo, muy uniforme. Ahora, lo de la consistencia, esto ya no es tan así. La consistencia depende precisamente. Una lesión como esta, así como habíamos visto, o una lesión como esta, como la lesión del caso Sterce que presentó Sterce recién, puede presentar algo de consistencia, ¿sí? Pero ese aumento de consistencia va a ser superficial, va a ser hacia la parte de afuera, va a ser básicamente por la queratosis que tengamos, ¿sí? En general, y esto es algo orientador, no es definitivo, cuando hablamos de consistencia indurada, hablamos de una firmeza no depresible que clínicamente se traduce como el tipo de dureza que nosotros encontraríamos en una lesión maligna. Pero una leucoplasia homogénea puede tener cambio en la consistencia, va a tener una mayor consistencia. Sí, pero esa consistencia va a ser más bien el lado de afuera, en la parte exofítica. ¿Sí? Esto es cierto, sí, la mayor parte de las leucoplasias homogéneas son anodinas, no van acompañadas de sintomatología, y la mayor parte de las veces el paciente no se entera que las tiene hasta que hace una consulta por otra causa y se descubre de manera anecdótica la lesión. ¿Sí? Esa es una leucoplasia homogénea. Sí. Bueno, y en cuanto al riesgo de transformación maligna, a largo plazo es relativamente bajo en este tipo de leucoplasias homogéneas y es de 5%. Bueno, sí, a ver. Eso según los artículos que buscamos. Nada, está bien. A ver, vamos entendiendo ya, digamos, que cuando hablamos de tasa de transformación, es decir, y con tasa de transformación, ¿qué quiero decir? Que nosotros tomamos 100 pacientes que tienen leucoplasias, los seguimos por un plazo de tiempo y vemos de esos 100 pacientes que tienen leucoplasia, cuántas se transforman, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar de leucoplasias homogéneas, o leucoplasias de este estilo, ¿sí? Leucoplasias donde quizás la mayor parte de la energía de la enfermedad se traduce en formar lesiones blancas exofíticas, es decir, la lesión que crece hacia afuera, que en general las leucoplasias homogéneas se dan más en relación al hábito de fumar, a diferencia quizás la otra clasificación que tenemos de leucoplasia, que son las leucoplasias idiopáticas en relación a la causa, ¿sí? La leucoplasia más común es la leucoplasia del fumador, es decir, asociado a un paciente que tiene instaurado el hábito de fumar, por lo general, en buena cantidad y por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, las leucoplasias homogéneas, tienen un porcentaje de transformación más bajo. Ahora, este 5% significa que si tomamos 100 pacientes, ¿sí? 5 pacientes de 100 que tienen leucoplasia se van a transformar. Usted dice, bueno, este es un paciente bajo. Díganle a esos 5 pacientes que tienen una de estas leucoplasias y se transforma si ese porcentaje es bajo. Puede ser bajo desde el punto de vista numérico, pero es lo suficientemente alto como para hacer que, si bien estas lesiones no tienen riesgo, no tienen tanto riesgo como una heterogénea, lo tienen y por ende tenemos que verla con mucha atención. Y nuevamente, si un paciente, como por ejemplo el de la foto, estos dos que son fotos del mismo paciente, estas dos, ¿sí? Si este paciente es un paciente que aparte de eso toma alcohol, tiene la boca en mal estado y no hace nada para, no mejora su estado general, es un paciente que tiene problemas hepáticos, es un paciente que tiene una medicación, es un paciente que tiene menos cantidad de saliva, ¿sí? Y es un paciente y que de repente, si nosotros hacemos estudios moleculares y tiene mutación del gen P53, del P16, del BSL2, si tiene algunas alteraciones de los genes supresores de tumores, es un paciente que, a pesar de que sea homogénea, el porcentaje de transformación, el riesgo va a ser mucho mayor al 5%. Entonces, esto es en general, tomando todas las leucoplasias homogéneas, poniendo en una bolsa, ¿sí? Pero cuando nosotros evaluamos el riesgo de transformación de un paciente, tenemos que tomar el contexto de individualizar todas las condiciones de ese paciente. Si tiene otros factores de riesgo, qué edad tiene, si tiene alguna enfermedad, si toma medicación,
el estado de la boca, la presencia de trauma, ¿sí? Insisto. Por eso les digo, esto relativamente bajo, sí, es bajo en comparación con el porcentaje que tienen las leucoplasias heterogéneas. Pero no es algo despreciable. No es que un paciente que nosotros vemos esta leucoplasia, como de hecho pasó con el señor Perdiguero, que es el caso que mostró la doctora Spercer, no es que nosotros decimos, no te das problema, vos tenés bajo porcentaje de aprobación, 5%, andá y volví en 10 años. No. No vamos a esperar que este paciente ya venga, sea uno, el señor Perdiguero sea uno de esos 5 pacientes que van a desarrollar un carcinoma pericelular o un carcinoma verrugoso. Quiero decir, esto, por favor, insisto, no se dejen, digamos, confundir por un número que parece bajo, ¿sí? Porque vayan ustedes a hacerle entender a un paciente que está dentro de ese 5%, que tiene una leucoplasia de este tipo y que desarrolla un cáncer, háganle entender a ese paciente que ese porcentaje es bajo. Tenemos que tratarla a todos los pacientes que tienen riesgo, por más bajo que sea, porque ya sabemos que la leucoplasia, cualquiera, tiene riesgo. ¿Entienden esta diferenciación, insisto? Porcentaje, insisto, es bajo en relación a otras patologías, sí. A otras leucoplasias, sí, seguro. Pero no es inexistente. A ver, si ya lo vamos a hablar dentro de poco, hoy más tarde, pero si nosotros, por ejemplo, comparamos el riesgo de transformación maligna de un líquen, en el peor de los casos, el riesgo de transformación maligna del líquen va entre el 1 y el 5, a veces el 8%, puede ser a veces menor que este. Y aún así, es una lesión cancerizable, que hay que mirar con muchísima atención. ¿Sí? No se dejen, digamos, confundir porque sea un porcentaje relativamente bajo. ¿Sí? Bueno, profe, sí. No, está bien. Sí, no, porque esto es algo que nosotros vemos mucho en los artículos y a veces confunde mucho. Sí. A un especialista, alguien que sepa patología bucal, un porcentaje de 5% es una barbaridad. Es muchísimo. Mira, por años, por ejemplo, la definición antigua de lesiones cancerizables, Grispan decía que para una patología ser considerada cancerizable, tenía que tener un porcentaje de transformación igual o mayor a un 5%. Miren. Incluso algo como eso que ya cayó en desuso, esta patología ya lo tendría. ¿Sí? Por las dudas, porque ustedes llegan a decir algo así en un final, o están hablando con otro odontólogo que sepa esto, y esto, le dicen, es bajo, es 5%, no pasa nada. No, esto es serio. Sí, ya sé, es el sermón, sí, pero bueno, me parece que era importante aclararlo esta parte. No lo tome mal, Muñoz, por favor. No. ¿Pero alguien más va a hablar solamente usted, Muñoz? ¿La doctora Ramos, la doctora Vidal no van a decir más nada? No, ahora mis compañeras. Ahora sigo yo, profe. Muy bien. La otra diapositiva. Bueno, y dentro de las clasificaciones tenemos las no homogéneas, que sería la mancha blanca, pero que lleva asociado un componente que puede ser eritematoso, nodular, erosivo, a ver, por las dudas, ulcerado o verrugoso. no es necesariamente la mancha blanca, la lesión blanca. Sea claro, mancha la lesión blanca. A lo cual se le suma algo rojo. Sea ese rojo una atrofia, sea ese rojo una pérdida de sustancia, sea ese rojo un eritema. ¿Sí? Cambia el aspecto de la lesión de ser solamente blanco, y fíjense, por eso la definición de leucoplasia dice lesión predominantemente blanca. Es decir, que en su mayoría puede ser blanca, pero en algunos casos, como las leucoplasias no homogéneas o heterogéneas, puede tener algo de rojo. ¿Sí? O a veces, digamos, la parte que no es homogénea puede ser que la lesión sea solamente blanca, pero sea verrugoso, sea bien exofítica, crezca bien hacia afuera. Entonces, ese cambio del aspecto uniforme, parejo como placa, a ser más irregular y más exofítico, es lo que hace que sea heterogénea. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, tenemos lo del riesgo de transformación, que sería un 25% más alto en comparación con las tipo homogéneas, pero bueno, eso, no sé, por lo que nos dijo, no sé cómo tomarlo, o sea, claramente más alto, pero bueno. No, está bien, a ver, no es lo mismo hablar de una leucoplasia heterogénea verrugosa, que es una leucoplasia heterogénea, que hablar de una leucoplasia heterogénea moteada, que tenga blanco y rojo.
La leucoplasia blanca y roja, cualquiera de las leucoplasias, es la que más riesgo tiene. El riesgo de transformación maligna puede ser entre 25 y 50%. En tanto que una leucoplasia verrugosa, que sea blanca, muy exofítica, pero que sea solamente blanca, que no tenga nada de rojo, el porcentaje para algunos autores va a variar entre el 8 y el 15%, pero es casi la mitad, y son las dos leucoplasias heterogéneas. ¿Sí? Por eso les digo que es importante la caracterización clínica. Cuando nosotros vemos un paciente con esto, tomar una buena descripción de todas las lesiones mentales. Una leucoplasia heterogénea verrugosa, solamente con blanco, si se les gusta, va a tener un porcentaje de transformación menor que una leucoplasia que tenga blanco y rojo. Por eso es tan importante un caso como el que mostró la doctora Stercer, que nosotros pudimos ver que trabajando sobre los factores locales, en este caso, reduciendo el impacto de la cándida, nosotros pudimos cambiar una leucoplasia heterogénea de las más peligrosas, ¿sí? Una leucoplasia moteada, una leucoplasia que tenía blanco y rojo, a una leucoplasia que tenía solamente blanco. Y por eso, si ustedes recuerdan, la parte que justamente que más sacamos era precisamente la parte que estaba teniendo más a crecer, a ser más exofítica. ¿Sí? Porque esa ya estaba empezando a ser una leucoplasia no homogénea. ¿Se entiende esta diferenciación? Por eso no es que todas las leucoplasias, no todos los gatos son iguales, no todas las leucoplasias son iguales, no todas las leucoplasias son criadas iguales. Tenemos las leucoplasias homogéneas y las heterogéneas, y dentro de las heterogéneas tenemos las verrugosas, es decir, las que son más exofíticas, pero son exclusivamente blancas, que las heterogéneas blancas y rojas. Independientemente de la lesión blanca, ¿sí? Que sea con el agregado rojo, es lo que hace que modifique el riesgo de transformación maligna. Esto es una diferenciación sumamente importante. Todas las leucoplasias heterogéneas tienen más riesgo que las homogéneas, todas. Pero dentro de las no homogéneas, las blancas y rojas son las que más riesgo tienen. Las moteadas son las que más riesgo tienen. ¿Sí? Bien, bro. Perfecto. Y sin embargo, todavía nos falta una leucoplasia que es la que más riesgo tiene, más riesgo todavía que las moteadas. Sí, profe, en esa diapositiva. Bueno, la leucoplasia verrugosa proliferativa se la considera como una entidad independiente del conjunto de las leucoplasias, porque es un tipo muy agresivo y es el más agresivo de las no homogéneas, y es de etiología desconocida, y el riesgo de malignización es del 80%. Bueno, a ver, agresivo no sé si es la palabra que yo utilizaría. Si es una lesión que es muy refractaria, es decir, que es muy resistente al tratamiento, muchas veces una leucoplasia verrugosa proliferativa, ¿sí? Es una leucoplasia que no se asocia al hábito de fumar. Es decir, nosotros vemos la lesión, vemos la descripción, hacemos el descarte de todas las lesiones que son blancas, pero que no son leucoplasias, hacemos toda esa limpieza, y sin embargo, el paciente, nosotros tenemos lo que clínicamente tiene una leucoplasia, ¿sí? Ahora, por las dudas, esto, ¿sí? Era una lesión, no sé si en el teórico lo tienen, si no se los muestro, sí. Esta es una lesión del paciente en la cara ventral de la lengua, que era el único lugar donde el paciente tenía la lesión, ¿sí? Y que el paciente no tenía hábitos, pero tenía muchos elementos traumatizantes en el lugar, tenía todos estos molares con muchísimo filo, y el paciente tenía una dilución disfuncional que hacía que la lengua, en lugar de elevarse e ir contra la bóveda palatina, se protruyera y se chocara contra los elementos dentarios. Entonces tenía un factor dentario y un factor funcional que aumentaban mucho, ¿sí? Entonces, eso era lo que favorecía en este caso que el paciente aparentemente tuviera esta lesión blanca y roja. Ahora bien, entonces, la leucoplasia verrugosa proliferativa es una lesión que tiene, es decir, más que agresiva, sí, sino que se extiende mucho más en superficie, es mucho más resistente al tratamiento, porque de hecho, muchas veces pasa que las leucoplasias proliferativas son leucoplasias idiopáticas. No podemos encontrar una causa que la produzca. La leucoplasia clásica se asocia fundamentalmente al hábito de fumar, sea tabaco en cigarrillo, tabaco en pipa, sea habanos, pero está muy relacionado al hábito del tabaco fumado, ¿sí? Sin embargo, se ha visto a veces que pacientes que nunca habían fumado en su vida desarrollaban lesiones que eran
clínicamente compatibles con leucoplasias, pero en los cuales no se podía encontrar el factor etiológico del cigarrillo, el consumo de fumar, ¿sí? Entonces, son pacientes en los cuales se cree que hay un cambio intrínseco en la mucosa, ¿sí? Por razones que todavía no se han podido elucidar, que hacen que ese paciente desarrolle estas lesiones a pesar de no tener lesiones. Ahora, si un paciente con una leucoplasia idiopática, un paciente no fumador, tiene esta lesión, y si le agrega una difracción de cándida, si le agrega trauma, si le agrega el alcohol, si le agrega edad, entonces el paciente va a tener más posibilidades de transformación maligna. El problema es que muchas veces, la mayor parte de las veces en casos de leucoplasia bulbosa proliferativa, es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista terapéutico. Un paciente que fuma, uno puede mejorar, puede hacer que el paciente deje de fumar y quizás ayudarlo en ese proceso, que es algo complejo. Si tiene trauma, nosotros podemos mejorar, lo mismo si tiene candidiasis, pero un paciente con una leucoplasia bulbosa proliferativa idiopática es un paciente que va a tener lesiones extendidas en muchas superficies, muchas veces abarcando más de su tracto topográfico a la vez. A veces son lesiones que pueden tomar toda la cara ventral de los dos lados, más mucoso yugal, más dorso de lengua. Entonces, son lesiones que lo que hablaba, preguntaba Villegas si en algunos casos podemos sacar las lesiones. En un paciente muchas veces con la leucoplasia proliferativa, el paciente tiene afectado tantos sectores de su boca que hacer la remoción de todas las lesiones sería muy cruento. Entonces, es algo mucho más complejo, ¿sí? Y muchas veces las leucoplasias bulbosas proliferativas pueden ser evolución de otras patologías. No sé si yo lo iban a mencionar después. Vidar, Ramos, Muñoz. Va, ya lo vamos. No, profe. Bien, bien. Entonces, ahora, y esto sí es importante, de todas las leucoplasias, esta es la lejos, precisamente por estas características, insisto, que habla más de un cambio intrínseco de la mucosa de esos pacientes, es la que más porcentaje de transformación maligna tiene. Es más, para algunos autores es cuestión de darle tiempo a la leucoplasia proliferativa para que en algún momento tenga un cáncer. Puede ser un carcinoma espinocelular, puede ser un carcinoma celuloso, un carcinoma verrugoso, pero va a ser cáncer, ¿sí? La mayoría de los autores dan porcentajes que van entre el 50 y el 80%. Esto es decir, que de leucoplasia, casi 7 u 8 van a transformarse en algún momento. Entonces, son pacientes que hay que ver con muchísima atención. De hecho, la semana que viene, no la otra, vamos a recibir un paciente que estuvo la primera semana de septiembre, justo vino un miércoles, por eso creo que no lo pudieron ver, pero es un paciente que venimos siguiendo hace ya 8 años que tiene esta patología y hacemos un control cada mes por medio, porque es un paciente que, como sabemos que tiene esta condición, ¿sí? Y encima, el paciente había dejado de fumar hasta el COVID, vino el COVID y estaba tanto tiempo encerrado, así que no tuvo mejor idea que volver a fumar. Sí, entonces es algo que un paciente que requiere que veamos con más atención. ¿Tiene algo más que quiera hablar de esto? Tiene una diapositiva más, si no me equivoco, ¿no? Sí, profe, sigue mi compañera. Ah, bien. Sí, sí, perfectamente, Doc. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, y esto, la parte final, insisto, es un recordatorio de algo que aplica para todas las lesiones cancerizables. Que un paciente tenga una lesión cancerizable pone el riesgo de que ese paciente desarrolle un cáncer en cualquier parte de la cavidad bucal, no solamente en el lugar donde tiene la leucoplasia, donde tiene el líquido, donde tiene el OTC, ¿sí? Implica un riesgo en toda la cavidad bucal, ¿sí? Sí, por lo que se conoce como cancerización de campo, ¿sí? Que son cambios moleculares en los genes supresores de tumores que hacen que un paciente con un estímulo, como sea el fumar, como sea una irritación, como sea el alcohol,
o todo eso junto, ya tenga células que tengan cambios, que estén iniciadas. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera clase? Células que ya tengan que estar iniciadas, que bajo un estímulo que promueva la proliferación y muchas veces un estado inflamatorio, van a crecer y tienen mucho más riesgo de tener un cáncer en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, esto es algo que pone en riesgo a todo el paciente. Nosotros por año, cuando veíamos leucoplasia, seguíamos al paciente y veíamos con lupa solamente el lugar donde tenía la leucoplasia, donde tenía líquen. Y después de repente el paciente tenía una lesión retrocomisura y el tumor lo hacía en la lengua, que no tenía ninguna lesión. Esto es algo que está muy bien descrito y eso implica, insisto, que hablar de una lesión cancerizable implica colocar a ese paciente dentro de un grupo de riesgo para tener un tumor, ¿sí? Les doy un ejemplo muy concreto y ya pasamos a hacer un cierre con lo que yo le voy a hablar 2 palabras de leucoplasia. La tesis, por ejemplo, de doctorado del doctor Eduardo Piemonte, profesor adjunto de la cátedra, evaluó a pacientes con cáncer bucal asignándole un puntaje, ¿sí?, a cada uno de los factores que tenía el paciente. Entonces, si el paciente fumaba, tenía un punto. Si el paciente tomaba alcohol, de más cantidad tenía otro punto. Si tenía más de 50 años, tenía otro punto. Y así, sumando para ver cuál era la suma de factores que hacía que el paciente tuviera más riesgo de tener cáncer. Ninguno de los factores de riesgo para cáncer bucal, ni tabaco, ni el alcohol, ni el trauma, incluso ni el HPV, ni siquiera sumados en conjunto, es decir, un paciente que tuviera los 4, bastaba para colocarlo al paciente dentro del grupo de riesgo. El único factor que por sí solo hacía que el paciente tuviera más riesgo de transformación maligna era precisamente tener una lesión cancerizable. Entonces, esto para que ustedes ya vayan entendiendo cómo una de las características fundamentales que tiene el cáncer de cavidad bucal, que es una enfermedad multifactorial. No depende de un solo factor y no hay ningún factor que sea suficiente por sí solo, sea condición necesaria y suficiente para tener un cáncer. Un paciente, por mucho que fume, puede tener un montón de alteraciones en su salud y puede tener un montón de cambios asociados al hábito de fumar en su cavidad bucal, pero puede que esos cambios no sean un cáncer. No necesariamente, ¿sí? Dicho de otra manera, no todos los pacientes con cáncer bucal fuman, ni todos los fumadores desarrollan un cáncer. Eso habla que claramente hay otros factores que tienen que darse para que un paciente tenga un cáncer bucal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo vamos con el tiempo hasta acá? Justo, profe, le iba a decir 6:30. Ya se hizo 6:30, Dios. Bueno, hacemos una pequeña pausita. A la vuelta vamos a hablar. Voy a hablar un poco de generalidades de lo que es importante, que quiero enfatizar. Muchas gracias, le agradecemos a la doctora Muñoz, Vidar y a Ramos, ¿sí?, por la presentación, ¿sí? Vamos a hacer un cierre de leucoplasia y después va a presentar el caso. También le agradecemos a la doctora Stercer por la excelente presentación de un caso realmente interesante que todavía está en curso. Y después nos va a presentar el caso del doctor Miller y eso nos va a dar pie para hablar del líquen y el liquenoide, que tenemos una presentación hecha por Vera y por Ruiz, si no me equivoco. Rojas, Ruiz y Marín, profe. Ah, bien, menos mal. Me parecía que estaban dormidos, digo, como no los veo hoy. Bueno, gente, a ver, son mi reloj son las 15:34. A las 15:44 nos estamos viendo de vuelta. ¿Sí? No se me duerman.